Es la etapa que sigue al periodo agudo de una enfermedad, que en este caso, obviamente, es la etapa de rehabilitación. Si vos tenés un paciente, y ateniéndome a los términos de los partes, ¿verdad?, que tiene una encefalopatía, quiere decir un compromiso difuso del cerebro, que se describe que comienza con un paro cardiorrespiratorio, entonces tenés una encefalopatía que se le dice hipóxico-isquémica, porque el cerebro necesita 1 litro de sangre por minuto con oxígeno y con glucosa. Cuando pasan 4 o 5 minutos que no recibe eso, siempre queda un daño. Obviamente, o sea, que el daño esto pasó con es un abanico, ¿no es cierto?, que va de un gris clarito a un gris más oscuro, depende de los tiempos y también depende de la situación de salud previa. Porque no es lo mismo si tenés una insuficiencia renal y estás tomando inmunosupresores y tuve una situación de la patología metabólica que hace la insuficiencia renal crónica. Va con el tema respiratorio. Y además tabaquismo, o sea, diabético, la plasticidad neuronal, la capacidad de recuperarse ese cerebro, la capacidad de oxigenarse no es la misma, por tanto, estás en una situación más compleja para poder recuperarte. Por eso es que se dice encefalopatía multicausal. Pero esa encefalopatía se puede remitir, digo, ¿uno se puede recuperar totalmente o hay cierto daño que ya queda como está y lo que se hace en la recuperación es tratar de que eso no avance más o detenerlo ahí? Por lo pronto, la posibilidad de recuperarte existe. Claro, tu pregunta es si podés volver a foja cero. O sea, cero secuela. Eso ya es más complicado. Y más en un paciente con todo este cuadro de base de una patología no digo que no clínica exista, importante. pero eso es complicado. El cerebro tiene muchas redes neuronales. Tenés 86.000 millones de neuronas que se organizan en redes, en circuitos. Entonces vos tenés una red que te permite orientarte a atender a lo externo, otra red tiene que ver con la cosa interna, otra red tiene que ver con el equilibrio emocional, otra con lo cognitivo, otra con el lenguaje. Hay 16 redes, digamos, en total. Ahora, claro, vos lo que tenés que lograr es recuperar todas esas redes para volver a un estado de normalidad. ¿Y la desorientación y el delirio forma parte de esa lesión? Entonces vos tenés pacientes que, por ejemplo, no se conectan, quedan en un estado vegetativo, no se conectan. Pacientes que tienen una pequeña ventanita de conexión con el mundo circundante, un estado de mínima conciencia. Claro, pero no permanente. Pero después tenés que la conciencia empieza a recuperarse. Lo que pasa es que todavía te falla la orientación temporoespacial, la autopsíquica, que es de la propia persona y de reconocerte. Y todo eso puede ir mejorando y te vas acercando a una conciencia plena. Pero hoy si yo te doy este parte. Ahora le puedo te leer. digo una cosa. Si vos lees este parte como médico, ¿cómo me lo resumís? ¿En qué situación está él? Leyendo este parte, uno entiende que se trata de un paciente que requiere asistencia a las 24 horas. De un paciente que incluso una función como la respiratoria debe ser apoyada por un sistema mecánico, por lo menos en parte del día, y de un paciente que, a ver, ¿cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Poder alimentarse, sentarse. O sea, hace 3 meses que está en terapia, pobre, ¿no? Es terrible. De un paciente que aún no puede cumplir las actividades básicas de la vida diaria, por tanto, requerís ayuda a las 24 horas. Que él en la nueva clínica sigue estando con la traqueotomía, que no sale de esa situación que en la que estaba en el hospital italiano. Él ingresa, evidentemente, con la traqueostomía. Por eso. La traqueostomía lo que te permite es, obviamente, un acceso fácil con el equipo que te genera la respiración asistida, la asistencia mecánica respiratoria. Imagínate una persona que tiene algún riesgo respiratorio, puede ser el tabaquismo, la bronquitis crónica. Entonces, de día, la respiración es muy consciente, pero cuando dormís, de nuevo te cuento, eso queda a cargo de un piloto automático que puede fallar. Cuando vos tenés apneas, que son pausas respiratorias de más de 10 segundos, y tenés más de 5, 10, 15 o 30 por hora, tenés que colocarte un equipo para seguir respirando bien a la noche, porque eso te perjudica un montón de funciones, entre ellas la oxigenación cerebral. ¿En qué estado está una persona con lo que planteamos acá? ¿Delirio, desorientación? ¿Puede expresarse, puede comunicarse o es imposible? Bueno, esta frase que dice en el parte, encefalopatía expresada con delirio y desorientación, por lo menos lo que te está diciendo es que es un paciente que no está en coma, que no está en estado vegetativo, que no está en estado de mínima conciencia, sino que está en una mejor situación. Al menos, si habla, el área instrumental del lenguaje parece que la tiene conservada, podrá estar confuso, pero bueno, está conectado con el medio circundante y esto obviamente es una foto de una película que no sabes cómo va a funcionar, pero estás por lo menos más adelante de esos otros cuadros que hemos descrito. Lo que pasa es que todavía tenés que desarrollar
esa orientación espacial y autopsíquica, tenés que mejorar el equilibrio emocional, tenés que ver cómo queda lo O sea, es un camino cognitivo. largo y complicado. Pero bueno, pero estás más adelante. Claro. Bueno, por lo menos uno puede estar en un camino de recuperación. Exacto. Bueno, Ahora, para doctor, que esa recuperación sí. evolucione, es muy importante estimular todas esas redes y todas esas funciones. Lugar Tipo, importante. Requerís Va a un lugar un importante. equipo muy Perfecto. importante, multidisciplinario y además a full todos los días para poder rehabilitarlo. Más medicamentos, estimulantes de las funciones neurológicas, buena nutrición, suplementos, un montón de cuestiones para favorecer la plasticidad Bueno, neuronal, para que esas neuronas se interconecten. Alejandro, te Bueno, vamos a tener siempre en cuenta, porque sos un capo en lo tuyo, así que para poder entender de qué se trata todo esto. Muchas gracias. gracias por invitarme. Seguimos atentos.